Bueno, este es el segundo video. Les cambié la pichada aquí un poquito, cambié los ángulos y cambié algunos datos del problema. Pero por ejemplo, imaginemos que es una piñata. Ahí la tenemos colgando de dos cuerdas, ¿sí? La cuerda F2 y la cuerda F3. No sabemos cuánta fuerza está aplicando la cuerda 3 o F3, no sabemos, ¿ok? Y el peso de la piñata son 50 newtons. La fuerza de la cuerda F2 es 42.4 newtons y la cuerda F3 no sabemos cuántos newtons son, es lo que vamos a calcular, ¿sí? Mediante la utilización de la condición de equilibrio de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual a cero, las dos igual a cero. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, estas tres fuerzas, la fuerza de la piñata que va hacia abajo, ¿sí? Va hacia abajo, la fuerza de la piñata, la fuerza de la cuerda y la fuerza de la cuerda 3, ¿sí? Las vamos a poner en un diagrama de cuerpo libre, como lo que hicimos en la clase, en la evidencia pasada, ¿sí? Que dibujamos diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde lo vamos a hacer? En un sistema de coordenadas, ¿sí? Un sistema de coordenadas que va a tener 0 grados, que está en el eje de las X, luego va a tener 90 grados, que va a estar en el eje de las Y positivos, y luego 180 grados en el eje de las menos X, y 270 grados en menos Y, ¿sí? Aquí en este vamos a dibujar las fuerzas. Ok, la primera fuerza que vamos a dibujar es la piñata hacia abajo. El peso de la piñata pues va a ir hacia abajo. ¿Cuánto va a valer? 50 newtons. ¿Y qué ángulo vamos a ponerle? Ahorita vamos a verle, ¿ok? Ok, vamos a dibujarlo. Ok, aquí tenemos ya el peso de la piñata dibujado, ¿sí? El peso de la piñata va hacia abajo. ¿Cuánto va a medir el peso de la piñata? O también fuerza 1 le podemos llamar 50 newtons. ¿Qué ángulo va a tener? Pues si nosotros medimos de aquí hacia acá el ángulo, va a tener un ángulo de 270 grados, ¿sí? Esa es la fuerza 1 ya dibujada. Vamos a dibujar ahora la fuerza 2. La fuerza 2 va hacia arriba. Si se fijan, aquí está el origen. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza 2? Hacia arriba, ¿sí? Ok, vamos a dibujarla, ¿ok? Aquí ya tenemos, aquí ya tenemos dibujada la fuerza 2, ¿sí? La fuerza 2 va hacia arriba, mide 42.4 newtons y su ángulo es de 60 grados, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saqué este 60 grados? Este 60 grados se empieza a medir desde el eje 0, ¿sí? De aquí se empieza a medir el ángulo. ¿Pero de dónde lo saqué? Pues fíjense bien. Este que está aquí, este ángulo que está aquí, es como si aquí pusiéramos nosotros el sistema de coordenadas, ¿sí? Aquí, bueno, este ángulo es lo mismo que este ángulo, ¿sí? Entonces, 60, yo le pongo 60. Por eso aquí yo le puse 60 grados. Este ángulo que está aquí mide 60 grados, ¿ok? Vamos a dibujar la fuerza 3. Bueno, la fuerza 3 va hacia arriba y hacia la izquierda, que sería esta que tenemos aquí. No sabemos cuánto vale, ¿sí? Esa es la incógnita. Queremos saber cuánto vale la fuerza 3, ¿sí? Queremos saber qué tanta fuerza hace esta cuerda hacia arriba. Vean su ángulo es de 30 grados. Entonces, este ángulo sería lo mismo que este, ¿sí? Si nos vamos al sistema de coordenadas, sería este ángulo que tenemos aquí. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero el ángulo que va desde 0 hasta donde topo a la fuerza 3. Desde 0 hasta donde topo la fuerza 3. Pero si este mide 30, ¿sí? Y de aquí, quiero saber cuánto es de aquí a aquí, ¿sí? Y este mide 30 y yo sé que hasta acá son 180. A 180 le quito 30 y voy a encontrar este ángulo. Y este ángulo sería de 150 grados, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya lo que es los datos del problema. Fuerza 1, 50 newtons, un ángulo de 270 grados. Fuerza 2, 42.4 newtons,
un ángulo de 60 grados. Y la fuerza 3 que no sabemos cuánto mide, ¿sí? Pero su ángulo es de 150 grados, ¿sí? 150 grados. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que le vamos a encontrar las componentes de la fuerza 2 en X y en Y, los componentes de la fuerza 3 en X y en y los componentes de la fuerza 1 o fuerza W en X y en Y. Sería el siguiente paso, ¿sí? Vamos a hacerlo de uno por uno, ¿ok? Para esto van a necesitar su calculadora científica, ¿sí? Y utilizar las funciones de seno y coseno para poder encontrar lo que es el valor de F3. Ok, hacemos lo que hicimos en el problema anterior. Buscamos fuerza en X y fuerza en Y, pero primero nos vamos con las componentes de la fuerza 1, es decir, solamente vamos a utilizar la fuerza 1, ¿ok? O el W, ok, vamos a encontrar su componente en fuerza en X y va a ser igual, fuerza 1, la fuerza 1, como ya miramos en el problema, la fuerza 1 vale 50 newtons, es la fuerza 1, su ángulo es de 270 grados, ¿se fijaron? Ok, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ok, fácil. La fuerza 1 vale 50 newtons. El ángulo mide 270 grados. Si se acuerdan, cuando buscamos fuerzas en X, utilizamos la función coseno. Entonces, yo hago la multiplicación. 50 por coseno de 270 sería igual a 50 por 0. Y 50 por 0 me da 0. Se hace, la componente de la fuerza 1 en X vale 0. Vamos a ver la componente de la fuerza en Y de la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 sigue valiendo ¿cuánto? 50, que es el peso de la piñata. Pero ahora, en vez de utilizar coseno, vamos a utilizar la función seno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos encontrando la fuerza en Y. Entonces sería 50, que sería la fuerza 1, por el seno de 270 grados, ¿sí? Porque tiene el mismo ángulo, 270 grados, ¿sí? Entonces sería 50, si yo le saco seno a 270, me va a salir menos 1. Y esto es igual a menos 50 newtons. Ojo con el signo, ¿ok? Tienen que poner el signo que le salga. Aquí me salió menos 1, más por menos sería menos. Y esto sería 50 newtons. ¿Queda claro? Ahora vamos a sacar los componentes de la fuerza 2. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los componentes de la fuerza 2? ¿Sí? Ahora vamos a utilizar solamente la fuerza 2. Ya nos olvidamos de la fuerza 1, ¿ok? La de 50 newtons. Ahora la fuerza 2 va a valer 42.4. ¿De dónde saco ese 42.4? Es lo que vale la fuerza 2. La fuerza 2 vale 42.4 y su ángulo es de 60 grados de acuerdo a 0. Es este ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si quiero sacar el componente en X de la fuerza 2, va a ser igual a fuerza 2 por el coseno de su ángulo. Su ángulo ya miramos, es de 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que pongo? 42.4 por el coseno de 60 grados, porque es el ángulo de la fuerza 2, ¿sí? Y me da 42.4 por 0.5. 0.5 es el coseno de 60. 0.5 me va a dar 21.2 newtons. F en X de la fuerza 2 vale 21.2 newtons. F en Y es igual a la fuerza 2, pero ahora vamos a utilizar seno, ¿sí? Si se fijan es lo mismo, solamente que aquí lo que va a ser una variación. Cuando buscamos las componentes en X es de 60 grados, es función coseno. Cuando buscamos las componentes en Y, la función es seno de 60 grados, ¿ok? Son los mismos datos de la fuerza. Este y este son los mismos. Solamente X coseno Y seno, ¿sí? Me da 42.4 y 0.8660 es el seno de 60 grados. Este lo saco de la calculadora. Seno de 60 grados me va a dar 36.7 newtons. Entonces, esto es los componentes de la fuerza 2. Ahora, vamos, componentes de la fuerza 1, que son en X y en Y,
componentes de la fuerza 2 en X y en Y, ¿cuánto vale? Ahora vamos a sacar los componentes de la fuerza 3. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar los componentes de la fuerza 3? ¿Sí? Componentes de la fuerza 3. Ahora vamos a utilizar solamente la fuerza 3, por eso aquí nada más le pongo F3 y F3 en X y en Y. Hacemos lo que hicimos en el problema pasado, ¿sí? Ojo, aquí no sabemos cuánto vale la fuerza 3, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? La fuerza 3 es lo que andamos buscando, es esta que andamos buscando. El ángulo es de 150 grados, ¿sí? Fuerza 3, ángulo de 150 grados, ¿sí? Esto es lo que andamos buscando. Bueno, vamos a poner fuerza 3 por el coseno de 150 grados cuando busquemos las fuerzas en X. Y esto va a ser igual a F3, y si le saco coseno a 150 me va a dar menos 0.8660, ¿sí? Entonces, vaya, no vamos a tener un valor de la fuerza 3, ¿sí? No vamos a tener cuánto vale, por eso no vamos a tener un resultado como estos que tenemos acá para la fuerza 2, ¿sí? Entonces, ahí la vamos a dejar. Fuerza 3 por menos 0.8660 en X. Y cuando sea en Y, vamos a tener fuerza 3 por 0.5, porque el seno de 150 es 0.5, es positivo, ¿sí? Este es negativo y este es positivo. Ok, ya tenemos las fuerzas en X de cada una. Aquí tengo de la fuerza 1 en X, de la fuerza 2 en X y de la fuerza 3 en X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. O bueno, la suma de las fuerzas en X. Si yo sumo esta que tengo acá, más esta que tengo acá, más esta que tengo acá, me va a dar 0. Vamos a hacerlo, ¿ok? Paso por paso. Esto fue lo que hicieron ustedes la evidencia pasada, ¿sí? Lo que me buscaron, las fuerzas en X, fuerzas en Y. Aquí hubo una observación. La mayoría se equivocaba y no ponía los signos negativos. Cuando me sale un seno o un coseno negativo, ¿sí? Mi resultado al final me tiene que dar negativo. ¿Queda claro? Ok. Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Ok. Si aplicamos la condición de equilibrio donde si sumamos las fuerzas en X me da 0, yo voy a tener que F1 por el coseno de su ángulo más F2 por el coseno de su ángulo más fuerza 3 por el coseno de su ángulo me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale la fuerza F1 por coseno de su ángulo? Nos vamos a las puras X, ¿sí? Esto es lo que tenemos acá en X, ¿sí? Esto que tenemos aquí. Aquí tenemos F1 por coseno de su ángulo. ¿Cuánto vale? 0. Entonces, aquí tenemos 50 por el coseno de 270. ¿De dónde sale esto? Esto es lo que vale la fuerza 1 y este es su ángulo, pero ya lo hicimos acá, ¿sí? F1 por el coseno de su ángulo. Aquí está 50 por coseno de 270. Y esto vale 0. Si ustedes se fijan, 50 por coseno de 270 es 50 por 0, que era lo que nos había salido acá. 50 por 0 y me daba 0. Ah, pues bueno, aquí está el 0. 50 por 0, 0. Nos vamos a la fuerza 2. La fuerza 2 valía 42.4 y su ángulo 60 grados. ¿De dónde saco esto? Bueno, me voy a la fuerza 2, ¿sí? A la fuerza 2, y aquí tengo 42.4 coseno de 60 grados y me da 21.2, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos. 42.4 por coseno de 60, 42.4 por 0.5 me da 21.05, ¿sí? Entonces, fuerza 3 no la conozco, el ángulo es 150 grados. ¿Sí? Si yo le saco coseno a 150 grados, voy a tener F3 menos 0 por menos 0.8660. ¿De dónde sale todo esto? De la multiplicación de estos dos. ¿Pero dónde lo saqué? Ah, pues bueno, me voy a la fuerza 3 y aquí está F3 por menos 0.8660. Aquí no tengo un número.
Aquí tengo lo que ando buscando, fuerza 3 por 0.8660. ¿Sí? Ok. Lo voy a dejar un momento ahí para que ustedes mediten y vean todo eso. Vayan metiéndole pausa al video si es necesario. Entonces, 50 por 0 me da 0. 42.4 por 0.5 me da 21.5. Más por más, más. Por menos, menos. Y así le quito el menos al número y se lo dejo. Este más lo convierto en menos. Me queda F3 por 0.8660 igual a 0. Este me queda 0 más 21.2 menos F3 por 0.8660 igual a 0. Ya nada más seguimos las operaciones matemáticas. Esto es una ecuación, ¿sí? Una ecuación con una sola incógnita que es F3. Bueno, el 0 ya no lo tomamos en cuenta porque es 0. Lo eliminamos acá abajo, ya lo eliminamos. Entonces me queda 21.2 menos F3 por 0.8660 igual a 0. ¿Sí? Y luego me da 21.2. Como todo esto es negativo, todo es negativo, lo paso hacia el otro lado de la igualdad, pero con signo positivo. Si se fijan, lo pasé de este lado del igual, pero ya le quité el signo. Siempre que tengan un signo negativo en la ecuación, vuelvan la positiva. ¿Cómo lo van a hacer? Pues pasando todo al otro lado de la igualdad y me queda que 21.2 es igual a F3 por 0.8660. ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Cuánto vale F3? Quiero dejar solo F3 de este lado. ¿Qué está haciendo 0.8660 F3? La está multiplicando. Pero yo quiero dejar solo F3, que es lo que yo ando buscando. Es una sola incógnita, ¿sí? Esto es lo que ando buscando. Entonces, si 0.8660 está multiplicando a F3, lo voy a pasar hacia el otro lado, pero lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces me queda que 21.2 entre 0.8660 es igual a F3, ¿sí? Entonces, si yo hago la división 21.2 entre 0.8660, me va a quedar que la fuerza 3 vale 24.8 newtons. Si se fijan, aquí nada más utilicé la sumatoria de las fuerzas en X. No utilicé las sumatorias de las fuerzas en Y. Habrá problemas en que sí tenga que utilizar tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de las fuerzas en Y. Y de esa manera nosotros encontramos, o aplicando la primera condición de equilibrio, en donde la suma de las fuerzas de los vectores es igual a 0, ¿sí? Me queda que la fuerza 3 es 24.8. Esto que tenemos aquí, todo este procedimiento, son matemáticas básicas, muchachos. Yo sé que tienen problemas, ¿sí? Bueno, yo voy a poner los problemas parecidos a este que estoy poniendo aquí, ¿ok? Véanlo con calma, revísenlo. Mañana subo otro video o al rato subo otro video un poco más complicadito, no, un poco más laborioso. Este es laborioso, pues un poco más laborioso, ¿ok? Entonces, cuídense, al rato subo otro video.